Hola de nuevo mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hola por primera vez y bienvenidos a los que no había saludado antes. Estamos en tiempo, vamos a comenzar nuestra clase dominical. Vamos por favor a leer el capítulo 2 del Génesis. Acompáñame allá. Capítulo 2 del Génesis. Capítulo 2 del Génesis dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar. Elohim, Yahvé, como te nombra nuestra tradición, nuestra traducción al castellano, Señor, Jehová Dios, nos dirigimos hoy nuevamente a ti para exaltar y bendecir tu nombre. Podemos imaginarnos
lo cautivado que estaba Moisés al recibir esta revelación de ti. Podemos imaginarnos lo impactado y sobrecargado de adoración que estuvo Moisés al ver cómo tú creaste todas las cosas, Señor. Tú le hablaste de miles de años atrás. Y Señor, eso seguramente fue para él algo por lo cual temerte al saber cómo creaste todas las cosas, pero también algo por lo cual rendirse en adoración a ti y guardar tus mandamientos. Gracias, Señor, porque también nos has revelado tu ley, una manifestación de tu carácter, una expresión de tu carácter santo. Una ley que nos recuerda que somos pecadores y que por nuestros propios medios no podemos acercarnos a ti, Señor. Pero queremos agradecerte porque todas estas cosas que nos has enseñado a través de tu profeta y de tu siervo Moisés, hoy nos edifican profundamente y tienen implicaciones actuales después, a pesar de que han pasado miles de años, Señor. Tu palabra permanece para siempre. Tu palabra, Señor, tiene una aplicación oportuna para cada contexto, situación y época que podamos vivir, Señor. De manera que te ruego que nos ayudes a apreciarla profundamente, y aunque haya cosas que para nosotros son un misterio, que haya cosas, Señor, que rebasan nuestro entendimiento y nuestra capacidad de análisis y de lógica, te ruego que nos permitas tener corazones sencillos y humildes para apreciar lo que tú has revelado, mi buen Dios. Esto simplemente es una expresión de que tú te has dado a conocer. Gracias, Señor, por darte a conocer a nuestras vidas. Glorifícate en este día que venimos a adorarte también como creador del universo, del cosmos conocido, Señor, y el no conocido también. Glorifícate hoy que vinimos a adorarte como el sustentador, como aquel Dios emanente que condesciende a cuidar y a sostener su creación. Glorifícate y ayúdanos a tener una apreciación clara de ti, para que no te deshonremos ni te tomemos por menos, Señor, en tu día para adorarte. Celebramos a Cristo, a crucificado pero también resucitado. Cristo, bendito Jesús, gracias por darnos los méritos necesarios para hoy estar delante del Padre y entrar con libertad y con limpia conciencia ante el trono de la gracia. Gracias, Cristo. Bendícenos hoy, trae el arrepentimiento, aquello que has ordenado, Señor. Usa a tus siervos para la exaltación de tu nombre. Usa a tus siervos para la adoración y la edificación de tu pueblo. Oramos en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, seguimos entonces en nuestra serie para estudiar la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y hasta ahora hemos terminado oficialmente, hablando del contenido propio de la Confesión de Fe, nuestro capítulo 4 de la creación. La semana pasada pudimos terminarlo, lo hemos visto de manera sencilla. Pero hasta ahora mi propósito ha sido, mis hermanos, mostrar el billete bueno, el correcto, el verdadero, para que a la luz del billete correcto nosotros podamos identificar el billete falso. Yo he querido mostrarles de una manera sencilla, a la luz de cómo me guía la confesión de fe, o estos hombres que Dios usó para escribir la confesión de fe, qué creemos acerca de la creación, de la formación del mundo, de todas las cosas, qué creemos acerca de cuánto tiempo duró Dios, de nuestra constitución, cómo nos hizo Dios, a imagen de quién nos creó. Y eso es muy importante, porque esas verdades que hemos aprendido son fundamentales. No sé si se podría usar el término, Julio me podría ayudar, porque fundamento podemos hablar también de zapata, no sé si serían zapatales también. Pero la verdad es que estoy hablando de dónde se apoya toda la doctrina cristiana. Escuche bien, estamos hablando
de donde se apoya toda la doctrina cristiana, sus fundamentos. Estamos hablando de aquellas verdades que han de informar nuestra cosmovisión para honrar a Dios en todo, como ya lo he dicho muchas veces. Debido a eso, quiero que quede claro algunas cosas que, aunque nos parezcan sencillas, triviales, de escuela dominical infantil, podamos dejar que eso quede sellado en nuestros corazones. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta de la clase pasada que quiera hacerla hoy para yo poder responderla. Una duda que haya quedado. ¿Todo claro? ¿O no me entendieron nada o lo entendieron todo? Ok, fíjense. Yo sí voy a hacer preguntas hoy. Quiero confirmar más o menos lo que hemos aprendido. Proyecto, hermano, por favor. Vamos a leer, alguien que me ayude a leer el primer párrafo del capítulo, por favor. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Perfecto. ¿Alguien que me ayude a leer el segundo párrafo? Hermano Andrés. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, sin embargo con la posibilidad de transgredir, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Gracias, hermano. ¿Alguien me ayuda a leer el otro párrafo? David. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su cumplimiento de Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Perfecto. Alguien que levante su mano. Pedro. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Dios qué? Dios Padre. Dios Creador. Ok. ¿Alguien más que levante su mano? Samuel. Perfecto. Ambos tenían razón. La Trinidad creó todas las cosas. No solamente Dios Padre, no solamente Dios Hijo, sino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuándo lo creó? Que levante su mano. Ah, eso es en cuánto. Perfecto. ¿Pero cuándo? Ah, hermana Rudy. Perfecto, en el principio. En el principio creó todas las cosas. En el principio. ¿Cuándo es el principio? En el principio del tiempo. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, en el principio. No. Podemos datarlo por algunas genealogías y se habla de una tierra joven, que es lo que nosotros creemos, de aproximadamente 6.000 años, 7.000 años, y no de miles de millones de años. Entonces, en el principio, aproximadamente hace 6.000, de 6.000 a 7.000 años. Ok. ¿Qué le agradó a Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿Egle? Crear el mundo. Crear el mundo, ¿y qué más? Todas las cosas. Perfecto. Visible e invisible. Perfecto, excelente. Todas las cosas, visibles e invisibles. O sea que el mundo angelical se creó también en el principio.
Ok, perfecto. Tengo otra pregunta. Dios creó el mundo, pero el universo, ¿quién lo creó? Ok. ¿Quién creó las galaxias? Ok. ¿Quién creó las constelaciones? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo creó todas las cosas. ¿Él por qué lo hizo? Levante su mano. ¿Por qué lo hizo? Alguien que levante su mano. ¿Por qué? Fidel. Lo hizo porque él quiso con su voluntad, sin rendirle cuentas a nadie. Perfecto. Propia de él. Exactamente, Fidel. Muy bien. Porque él quiso su voluntad sin rendirle cuenta. La confesión dice que le agradó. Le agradó hacerlo. No fue movido por alguna otra causa. Él quiso hacerlo. Ok, ahora sí, ¿en qué lapso de tiempo? ¿Cuántos de esos días eran literales de 24 horas? Todos, ¿verdad? Todos. Moisés lo interpreta de esa manera. Y si Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, lo interpreta de esa manera, eso es. Además que hay otros argumentos que tienen que ver con las palabras en hebreo. Ok. ¿Cuál es el carácter de la creación? ¿Cuál fue el resultado? Levante su mano. ¿Cuál fue el carácter? ¿Ah? ¿Qué significa carácter? ¿Qué significa carácter? Según lo que dice la Génesis, dice que después que Dios creó todo, Dios dijo que era bueno y bueno en gran manera. Perfecto. Vio Dios que era bueno en gran manera. Muy bien, mi hermano. Todas las obras eran muy buenas. ¿Qué de lo que Dios hizo lo hizo con defecto, incompleto o malo? Perfecto. Ninguna. ¿Con qué propósito la hizo? Hizo todas las cosas. Ajá, por allá, Rosalba. Para la manifestación de su gloria, de su poder, de su sabiduría y su bondad eterna. Para manifestar su gloria. Él desde el principio es el centro de todas las cosas y Él ha de recibir toda la gloria. María Soledad. Tengo muchas dudas con respecto a que los 6 días sean literalmente de 24 horas. ¿Tiene muchas dudas? Dime una por lo menos. Por ejemplo, cuando habla sobre la creación de la mujer, que dice que ya Adán estaba señoreando a los animales, colocando el nombre, y después de eso se dio cuenta de que el hombre estaba solo, que necesitaba yo idónea para él. Todo eso se dio cuenta en 24 horas. Sí. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a, o sea, bíblicamente, ¿dónde nos dice a nosotros realmente que los días eran de 24 horas? Aparte que... Sí. ¿Aparte que qué? No sé, bueno, la ciencia, a ver, La ciencia dice que no son de 24 horas, lo que me quiere decir. o sea, se ha planteado que los días antes no los llevaban de 24 horas. La ciencia. ¿Quién ha planteado? Exacto, o sea, se ha planteado hipótesis, teorías de que antes los días no eran de 24 horas. Entonces, ¿cómo podemos decir realmente que los días eran literales? Bueno, cuando Dios terminó de hacer cualquier cosa según su orden, por ejemplo, cuando hizo la luz y cuando separó las tinieblas de la luz, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esa tarde y la mañana representa un día de 24 horas, por ejemplo. En ese sentido, hablando de tarde y mañana, vemos que es un día de 24 horas que tiene un día completo, o que tiene día de luz y tiene noche de oscuridad. Otro argumento es que Moisés, basado en el Génesis, Dios les manda a guardar, ¿recuerdan el decálogo, los 10 mandamientos? Dios le dice que guarde el día de reposo para santificarlo. ¿Basado en qué? En el séptimo día, que él reposó de la creación.
Y ese día que Él guardó, lo guardó y lo interpretó de 24 horas. O sea, Él no guardó la eternidad o guardó más de un día o menos de un día. Él guardó un día completo, que fue lo que Dios le mandó. ¿Cómo lo interpreta Moisés, que fue el mismo que escribió Génesis? Como un día de 24 horas. Además, que en hebreo, la palabra yom, que se usa para decir un día, es una palabra que se usa siempre hablando de implicaciones de un día de 24 horas. El hebreo, la interpretación de la Biblia, de los autores inspirados, y el mismo relato del Génesis cuando está creando, que dice que fue un día y la tarde, que fue el día y la tarde un día, que fue el día y la tarde el segundo día, y así sucesivamente nos dice que Dios lo hizo en un día de 24 horas. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de hacer eso en 23, 22, 21, 20, 40, lo que sea. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros creemos fundamentalmente acerca de los días. Cuando Dios dice que creó a las lumbreras, que cuando Dios dice que creó al hombre en un día, y fue hecho, dice. Es decir, que Dios completó la tarea de crear según su orden, lo que iba a crear en cada día en un día. Y fue hecho así. Recuerda que la Biblia también nos expresa que Dios lo hizo con el poder de su palabra, con el aliento de su palabra. Él es poderoso, Él tiene un poder creativo que no necesita de ningún otro recurso para crear. Decíamos que eso se llamaba ex nihilo. Es un término para decir que Dios creó todo de la nada conocida por nosotros. A eso es a lo que nos referimos. Y Moisés lo interpretó de esa manera, que es uno de los argumentos más fuertes. Sin embargo, cuando más adelante, si el Señor nos asiste, vamos a hablar de argumentos científicos, donde vamos a ver también algo de esta verdad. Pero eso es lo que dice la Biblia y esos son argumentos importantes. Ahora, gracias, hermano. Ok, entonces, sigue adelante, por favor. De manera breve, ya no lo hemos dicho, ni el mundo, el universo visible, ni alguna de las cosas que hay en él, ya sea en sustancia o en forma, existen por sí mismos, ni son eternos. Dios lo creó. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creó los elementos sacándolos de la nada, o sea, ex nihilo, y dándole la forma que hoy representan. Y que el proceso particular de esta obra del que se nos da una relación en el Génesis fue hecho en 6 días literales. ¿Por qué yo decía que los autores de la confesión entendían que eran 6 días literales? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué yo decía que los autores de la confesión entendían que fue hecho en 6 días literales? William. En ese momento no había nadie que apuntara a lo contrario, no estaba todavía la teoría de la evolución, todas estas teorías que han surgido después de la época de acá. Entonces todo se entendía, o sea, toda la tradición, a través de toda la historia lo entendía. Ok. Siempre la ciencia, o hasta algunos años, la ciencia fue dirigida, presidida por los cristianos, o por aquellos que tenían influencia cristiana. De hecho, todos los hallazgos y entendimientos que se hicieron antes de Darwin fueron promovidos y descubiertos y llegados a conclusiones por cristianos que iban en conciliación con la palabra de Dios. Después fue que se distorsionó. Pero además de eso, que dice William, los autores de la confesión citan Éxodo 20 para decir o para nombrar o hacer referencia a los 6 días. ¿Por qué citan los autores de la confesión Éxodo 20 para decir que fueron 6 días literales? Citan el Génesis, pero citan Éxodo porque Moisés guardó un día de 24 horas como reposo. Jesús dijo: si no creyeres a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Dándole importancia a la revelación de Moisés. Entonces, eso es algo importante. Decíamos también que cuando Dios acabó de hacer todas las cosas, eran buenas cada una según su género, y el objeto de Dios en la creación fue el de manifestar su propia gloria. Ahora, sigue adelante, estaba repetido. Ok, aprendimos que Dios, después de haber creado todos los habitantes de la tierra, creó al hombre sin intermediario alguno.
sin intermedio. Él no usó un recurso de molécula, célula, Él lo hizo hombre. Él no hizo primero un microbio, una célula, una molécula, hizo un hombre. Que Dios creó un par humano, de quien desciende por generación toda la raza humana. ¿Quién fue ese par humano? Dice el Génesis que Eva era madre ¿de quién? De todos los vivientes, los seres vivientes. Ahí se refiere a la humanidad. Pero fueron dos, un par. No creó a Julio y Esteban, creó a Adán y a Eva. Que Dios creó al hombre a su propia imagen como su representante en la creación. ¿A imagen de quién fue creado el hombre? Imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para ser su representante en la creación. Y poseyendo un alma racional e inmortal, fue dotado de inteligencia, justicia y santidad, teniendo dominio sobre la creación inferior. Lo que nos hace imagen y semejanza de Dios es que tenemos la capacidad de señorear, gobernar y sojuzgar, porque Dios nos hizo su imagen. Pero también lo que nos hace imagen y semejanza de Dios es que fuimos dotados por inteligencia, justicia y santidad. Algo que el resto de las criaturas no tiene. Y nosotros dominamos, o Adán dominaba en las criaturas inferiores. El hombre fue constituido por buen, alma y cuerpo, o cuerpo y alma, dicótomo. Cuerpo y alma, espíritu y cuerpo se usan intercambiables según sea el contexto, pero es la doble constitución del hombre, en el sentido de que es cuerpo y alma. No es solamente cuerpo, no es solamente alma, es alma y cuerpo. Y sabemos que cuando Dios salve y venga Cristo, va a venir y va a resucitar los muertos, y en una creación nueva va a habitar el cuerpo y el alma con Cristo. Por eso es que somos dicótomos. Es lo que dice la Biblia. También aprendimos que Dios enriqueció a Adán con el conocimiento necesario para que pudiese guiarse, dándole además una ley escrita en su corazón. Dimos una clase completa acerca de la ley escrita en su corazón, que es muy importante. Y el otro término que me faltó decirle, yo le decía que eran tres: ley escrita, ley en el corazón, le hablaba de conciencia, le hablaba también de ley moral. Pero el otro término, que es el que usa Calvino, que me lo recordó Alberto, era ley natural. Una ley natural que Dios ha puesto en cada ser humano. En este caso, en Adán puso una ley natural escrita en su corazón. Y también aprendimos que aun cuando creó a Adán santo y capaz de obedecer, este era libre y mutable. Eso lo diferenciaba de Dios. Dios inmutable, libre pero inmutable. El hombre lo creó libre pero mutable, o sea que puede cambiar, tomaba sus propias decisiones. Decíamos que no era autómata Adán. También aprendimos que recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Seguramente Adán, el Señor le trajo frente a sí al rinoceronte y le dijo: te vas a llamar rinoceronte. Y lo llamó rinoceronte, y así se llamó, dice la Biblia. Claro, rinoceronte en nuestro lenguaje, ¿no? Le trajo también al león, y el león no se lo comió. Le dijo: león, te llamas león. Y él dominaba sobre el león, porque todos eran carnívoros en ese tiempo. No, eran vegetarianos, porque Dios les dijo que solamente iban a comer hierba y de toda planta que da semilla. No había muerte, porque todo era bueno. Eran herbívoros. Nosotros vegetarianos era mejor, y ellos eran herbívoros. Todos eran vegetarianos. Pero no había muerte hasta el momento, de manera que nadie comía carne. Entonces sí, así perdí la idea. Ellos, mientras guardaron esto, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre todas. Tenían dominio sobre las criaturas. Y todo estaba en orden, completo y bueno.
todo estaba en orden, completo y bueno. Eso es muy importante. Nada faltaba. Pero se le dio un mandato, además de la ley natural, se le dio un mandato: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese árbol, más adelante describe Eva, bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, mientras lo guardaron, fueron felices para siempre, no para siempre, hasta lo que pasó lo que pasó. Ahora, yo quiero, aprovechando la oportunidad, ampliar un poco el concepto y enseñar algunas cosas que creo que son importantes para ampliar nuestro entendimiento de una cosmovisión cristiana con la ciencia, la política y otros aspectos de la vida cotidiana que nos imperan. Entonces, esta parte de la confesión, esta es hecha por mí, ellos y yo hicimos. Esta parte yo la he colocado, aprovechando que estamos hablando de la creación de Dios, yo le he llamado una apología de nuestra fe, una cosmovisión absoluta. Y estos son algunos acontecimientos importantes del libro de Génesis que debemos considerar. Y yo lo hice de esta manera para seguir con el propósito que llevo de después mostrar el billete falso, que ese va a ser, vamos a hablar de la evolución y vamos a hablar de sus implicaciones y por qué es que nosotros creemos tan diferente, y seguramente citaremos algunas evidencias científicas. Yo creo que eso es importante para nosotros. Además que el Génesis decíamos que es poético, ¿cierto? Narrativo, literal. Se enseña narrativamente, es decir, fue un hecho. Fue un hecho que sucedió, no es poético meramente, es narrativo. Él enseña lo que realmente y literalmente sucedió. Entonces debemos valorar el hecho de que el Génesis haya sido escrito literalmente, haya sido una narración de lo que Dios hizo. Y por eso debemos destacar 3 eventos que algunos lo toman como poéticos, que algunos lo toman simplemente como que no pasó así, simplemente enseñan una verdad aparte. Y estoy hablando de la caída, estoy hablando del diluvio y estoy hablando de la torre de Babel. Son situaciones importantes que debemos considerar. Entonces, todas están en Génesis, y yo decía que el Génesis es el fundamento de toda la fe cristiana y su cosmovisión. Vamos a empezar hoy a tratar de ver brevemente algunos aspectos de la caída. En Génesis 3, por favor, vayan a Génesis 3. O yo creo que dejan la Biblia quieta y está en Génesis 3. Génesis 3. Vamos a ver un capítulo completo acerca de la caída en la confesión. Sin embargo, la información que nos da la confesión en ese aspecto es más jurídico, hablando de la salvación del hombre y hablando de la razón por la que cayó y todas estas cosas. Pero aquí quiero hablar un poco también de la caída, dar algunos detalles importantes, que creo importantes. Primero vamos a leer Génesis 3. Échalo para atrás. Dice el Génesis 3. Desobediencia del hombre, lo titula Reina y Valera. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y vio la mujer entonces que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste fue, esa por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, tampoco es culpa mía, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, cada uno le dijo algo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a la mía, ese comentario mío, no la mía, es el comentario mío, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3 nos narra la tentación, nos narra la caída y nos narra las consecuencias de esa caída. Hablando de la caída, en Génesis 3, ya lo hemos leído, una de las cosas que nos enseña Génesis 3 es el primer registro de la tentación satánica a la humanidad, del primer engaño que presentó Satanás a las primeras personas creadas. ¿Qué dice versículos del 1 al 5? Alguien que me ayude. Del capítulo 3. José Ochoa. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Sí, adelante. Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gracias, hermano. Gracias. Fíjense, la tentación de estas personas mutables fue muy estratégica por parte de la serpiente. Muy estratégica. Creemos que una serpiente literal fue el instrumento de Satanás para tentar a Eva. Ahora, este primer registro de la tentación nos muestra cómo ocurre la tentación en cada una de nuestras vidas. De hecho, primero Satanás te pone en la mira el mandamiento y lo que has de codiciar. Te seduce para que lo codicies y lo desees, y después te engaña. No. ¿Que morirás? No morirás. Sino que sabe Dios que tú vas a llegar a su nivel. Tú vas a llegar a su nivel. A fin de cuentas, lo que deseaba Eva, o como engañó
la serpiente a Eva fue prometiéndole un estatus mayor del que tenía. Su ego, su orgullo la llevó a querer tener más conocimiento, a ser como Dios. Y dijo, ok, ella misma entiende que eso es codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto. Dice que era agradable a los ojos. Era bueno para comer. Fíjense cómo todo su sentido y todo su ser se vio envuelto en esa tentación. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ah, no está mal. Eso no está mal entonces. Lo que Dios me dijo que no hiciera no está mal, es bueno. Y le agradó, la sedujo ante los ojos. Y vio que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Fíjense que también en este pasaje se nos da una amplitud del mandamiento del principio. Dios dijo, no comerás del árbol. Pero Eva dijo, versículo 3 del capítulo 3, no comeréis de él ni qué más, ni le tocaréis, ni te lo comerás. Y eso fue lo que hizo. Por eso es que Moisés, inspirado, lo escribe en detalle. Y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y lo tomó. ¿Qué hizo? Lo agarró y se lo comió. ¿Vio el detalle? No dice solamente se lo comió, dice lo agarró, o sea, pecó por todos lados. Se vio envuelta en la tentación y cayó. Satanás la seduce a quererte, para que ella quiera tener un estado mayor al que ya tenía, de entendimiento, de sabiduría, de estatus quizás. Pero no solamente ella cayó, sino que también cayó el Pánfilo. Cayó Adán. Dice que Jehová Dios entonces fueron abiertos, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué tuvo que hacer Eva? Decirle lo mismo que la serpiente le dijo. Echa un mordisco, échale otro. Yo tenía un pastor que decía que no sabemos el fruto, pero decía que eso era un tamarindo. Por ahí dicen que es una manzana, ¿verdad? Pero ambos fueron entonces, ambos incurrieron en ese pecado. Y el primer registro de la tentación satánica de la humanidad se registra acá, un engaño, vil engaño, que decidió creer Adán y Eva. Pero también aprendemos del Génesis 3, cómo ellos consideraron el engaño y cómo vino la caída. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y en ese momento vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en ese momento, cuando ellos le echan el mordisco al fruto, ¿qué es lo que sucede? Se abren los ojos. El hecho de que se le abran los ojos quiere decir que cayeron de su estado original. Ya no eran como eran antes. Cayeron de su estado original. Ellos literalmente perdieron la posición en la que estaban. Fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, dice la palabra. Pero también no solamente nos habla de la tentación de la humanidad que usó Dios, del engaño que usó la serpiente, cómo ellos consideraron el engaño de la serpiente y cómo incurrieron en el pecado, sino que también nos habla de las consecuencias inmediatas del pecado. Eso está del 7, versículo 7 al versículo 24. Pero hablando de las consecuencias inmediatas del pecado, yo quisiese ser detallista. Miren una de las consecuencias, o varias, mejor dicho. Ya ellos tenían entonces una percepción del bien y del mal. Se dieron cuenta que estaban ¿cómo? Desnudos. Ellos se dieron cuenta que antes no se dieron cuenta que estaban desnudos.
Fíjense que esto tiene una importancia increíble, la desnudez. Y permítame hablar brevemente de ello. ¿Qué dice el 2.25? ¿Alguien que lo lea? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una condición de que todo era bueno, estable, sin vergüenza. Un reflejo de ser completos, buenos, santos, es que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, la desnudez hasta ese momento no tenía un carácter torcido o pecaminoso. Era algo bueno que debían convivir entre ellos, y en especial en una relación matrimonial como lo expresa Génesis 2. No era mala la desnudez, pero es interesante que en detalle y menciona ese dato Moisés cuando habla de la caída. Lo dijo, eran buenos, pero justamente después que cayeron, la desnudez que fue para ellos. Fue vergüenza, se dieron cuenta. Lo primero que hicieron fue que tejieron hojas, que eso es lo que nos dice, tejieron hojas de higuera. El 7, ¿cómo dice el versículo 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Perfecto. La desnudez en ese momento llegó a patentar el pecado de Adán. El entendimiento de la desnudez de ellos llegó a patentar el pecado de Adán. Ustedes pecaron. Eso fue lo que hizo contundente y evidente y expuesto el pecado de Adán y Eva. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes la desnudez no tenía una connotación negativa. Ahora, por causa del pecado, la desnudez llega a tener una connotación negativa, pecaminosa. Ellos se avergonzaron y se cubrieron. Fíjense, no solamente fue una cosa de ellos. Eso venía del conocimiento del bien y del mal. ¿En qué estaba? ¿Ellos conocían el mal antes? No lo conocían. Vean lo que se refiere. Ellos conocían solamente el bien, pero conociendo el mal se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvo una connotación negativa. Por eso es que nosotros entendemos que la desnudez o una expresión de desnudez es pecaminoso, porque fue una consecuencia y fue lo que patentó el pecado en principio de Adán, y es donde Moisés hace énfasis para decir que el pecado era pecaminoso, que era malo. Ellos antes no se avergonzaban, pero después se avergonzaron. Debemos cuidarnos de nuestra desnudez, o en nuestra desnudez. Fíjense que no solamente fue de ellos, sino que Dios también hizo algo. ¿Qué dice el versículo 21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Perfecto. Hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo eso? Dios. Tiene una implicación doble esto. Una es que no era suficiente lo que ellos habían hecho para cubrirse. ¿Para cubrir su qué? ¿Y qué implicaba su desnudez? El entendimiento de la desnudez. Pecado. Perfecto. A fin de cuentas, lo que ellos intentaron cubrir fue ¿qué? Su pecado. ¿Y qué es lo que hace? Dios le hizo túnicas de piel y expió, cubrió su pecado para que no murieran inmediatamente. De cierto os digo que el día que comieres de ese árbol, morirás. ¿Cierto? Sencillo. Pero Adán y Eva murió físicamente. Pero sí hubo muerte. ¿Qué murió? Ok, espiritualmente murieron. Hubo una separación de Dios, pero también hubo una muerte física. Perfecto. Dios tuvo que matar un animal para hacerle su vestimenta y cubrir ¿qué entonces? No, lo que tú hagas no va a ser suficiente para cubrir tu pecado. Yo tengo que hacer algo para cubrir tu pecado y alguien tiene que morir. ¿Y quién murió? Un animal indefenso, sin culpa. Por eso es que hablo de expiación.
Por eso es que la desnudez tiene una connotación sumamente importante en la vida del ser humano, no del creyente, del ser humano. Por eso es que nos guardamos nosotros, porque sabemos lo que ilustra, o estamos entendiendo lo que ilustra mostrar nuestra desnudez. Dije, bien sea sin ropa o una expresión de nuestra desnudez. Mostrar, aún con ropa, nuestra desnudez. ¿Sí me comunico? La ropa que muestra nuestra desnudez. Que aunque digamos que está cubierta, está más bien resaltando algunas cosas de nuestra desnudez. Pero eso es pecaminoso. Y eso simplemente estás diciendo, podría decir lo que tú mismo y tú misma estás usando una expresión para cubrirte tú mismo. Veamos las implicaciones que tienen. No era suficiente sus túnicas. Necesitaban que alguien muriera y que fuese cubierto con la piel y con la sangre de ese animal. Expió su pecado para que no murieran inmediatamente. ¿Por qué no murió Adán? ¿Por qué no murió Eva? Porque el Señor expió su pecado. ¿Pero quién sí murió? Un animal. Sí hubo muerte. No es que no hubo muerte. Sí hubo muerte. Y eso es algo muy importante. Por eso es que hemos de cuidarnos. Vean lo que implica nuestra desnudez. Vean lo que implica una manifestación de nuestra desnudez. Antes ellos no se avergonzaban, ahora se avergüenzan. No es suficiente con tu intento de decir las cosas como tú crees que son para cubrirte. Entiende que Dios es el que necesita cubrirte. La vestimenta, el cubrir nuestro cuerpo tiene implicaciones salvíficas en nuestra vida. Si no ven ahora la conexión de la desnudez y de que Dios haya cubierto el cuerpo de Adán y Eva, Él, con la salvación que Él nos dio, Él era el único que podía cubrir nuestro pecado. Nosotros no podíamos. Nuestros medios son insuficientes. Y eso es algo sumamente importante. Pero también aprendemos de la caída, o de la consecuencia inmediata del pecado, la maldición de la serpiente. ¿Qué pasó con la serpiente? ¿Cuál fue la maldición? Versículos 14 y 15. También comería polvo. Perfecto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera manifestación del Evangelio, Dios es bueno acá, mostrándolo. Primero a través de esta promesa, y más adelante le teje ropas como para expiar su pecado, cubrir su pecado. Esa fue la consecuencia de la serpiente. Ahora te arrastrarás y comerás polvo. Algunos dicen que tenía patas, pero ahora después el Señor le quitó las patas para arrastrarse. Pero nada, los cotejos también se arrastran, no crean. Y también comen polvo. Entonces, vemos que la consecuencia inmediata es una maldición a la serpiente, pero también una maldición a la tierra. La tierra fue maldita por causa del pecado de Adán y Eva. Y entró en corrupción. Entró en corrupción. ¿Qué dice 17 y 19? Otro que busque Romanos 8, 18 al 23. Primero en ese orden, Génesis 17 y 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Perfecto, gracias mi hermana. ¿Qué dice Romanos 8, 18 y 23? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios,
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Perfecto. Romanos 8 nos enseña, junto con el Génesis, o fundamentado en el Génesis, que la creación entró en corrupción. Dice específicamente, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. También dice que también fue sujeta a vanidad, no porque ella haya hecho algo malo, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. De hecho, la tierra gime, dice, la tierra gime, la creación gime, porque esperando que la redención gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué se deterioran las cosas? ¿Por qué se dañan? ¿Por qué se corrompen? ¿Por qué se corroen? ¿Por qué? Pregunto. Por la maldición del pecado. Por la corrupción del pecado. Si antes era bueno, ¿qué fue lo que dañó todas las cosas? El pecado. Por medio del pecado entró todas las cosas malas que pueden existir. Por medio del pecado. Y la tierra quedó sujeta a corrupción, a vanidad. Y ella gime por ser restaurada. Y esto es un término importante. De hecho, podemos también ver que una de las consecuencias fue la entrada del miedo, del dolor y del trabajo duro a la humanidad. Antes no había miedo, antes no había dolor, antes no había un trabajo arduo donde tú fueses a jalar machete y te agarrara los jalapatrás, lo que le llaman por ahí, y el pasto te cortara. No había una corrupción en ese sentido. Todo era un trabajo placentero, gozoso y agradable, donde Él gobernaba. ¿Había trabajo antes de la caída? Sí, pero era un trabajo ¿cómo? Placentero, deleite, gozo haciendo la voluntad de Dios. Pero ahora la creación es corrupta, está corrompida por causa del pecado, fue sujeta a maldición, a vanidad, y ahora entra el sudor, el dolor, el trabajo arduo, el miedo, el sufrimiento. Si le preguntan, pero entonces, si Dios creó todas las cosas, ¿por qué hay tanto sufrimiento y dolor en la tierra? ¿Por qué? Ese no fue el plan original de Dios. Entonces, por allí fue que entró. El versículo 10 dice, ¿cómo dice el versículo 10 del capítulo 3? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Dios venía, no sé, caminando o en la manifestación como se revelaba en el Edén, buscando a Adán para tener una relación íntima, para compartir con él, ¿cuándo Adán sentía miedo? Nunca hasta ese momento. Y entonces, por causa del pecado, entró el miedo, entró el temor, entró la vergüenza, entró el sufrimiento. Por eso es que hay sufrimiento en la tierra. Pero además, hubo el destierro del Edén, 21 al 24, ¿qué dice? Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer y túnicas de pieles de él. Del 21 al 24, ¿sí? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Perfecto. Adán y Eva fueron sacados del lugar donde se manifestaba Dios directamente sin un mediador. Y eso era el Edén.
Escuche bien, escuche los términos. Adán y Eva fueron desterrados del lugar donde Dios se manifestaba directamente con la humanidad sin ningún mediador. Y eso era el Edén. Fueron desterrados. Ahora las cosas iban a ser diferentes. Eso fue la consecuencia del pecado. Ahora, también ellos iban a estar sometidos a una muerte física. Sí, no murieron inmediatamente porque murió un animal por ellos y cubrió su desnudez. Pero ellos iban a morir. Por eso es que el versículo 21 dice lo siguiente. No, el 19, parte B. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Antes de la caída él debía volver al polvo. Ellos fueron creados santos e imperfectos, pero ahora una implicación de ese dolor, de ese sufrimiento, de su caída, de su pecado, era una muerte física también. Desterrado del templo o del lugar donde Dios se manifestaba directamente con ellos, ya no había una comunión directa, que es lo que vamos a ver ahora, pero también iban a sufrir una muerte física. Del polvo eres, y al polvo volverás. Consecuencia. Por eso que también podemos decir que hubo la muerte y la ruptura de la relación perfecta del hombre con Dios. ¿Qué dice Romanos 6, 23? 23. ¿Qué dice? Esa es la paga del pecado. ¿Ese es el 6? 23. Ok. ¿Y el 3? El 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok. ¿Ellos fueron destituidos de dónde? O todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se destituyó a Adán y a Eva de la gloria de Dios? La descripción del Edén. Lo sacaron del lugar donde Dios se manifestaba directamente y mostraba su gloria. Eso implicaba que una ruptura de su relación personal y perfecta con el hombre. El hombre se escondió cuando Dios lo llamó. Cuando Dios tuvo la iniciativa de comunicarse con o tener una relación con su criatura que Él creó, lo llamó, lo buscó, pero Él fue el que se escondió. Dios lo escondió. Él fue el que se ocultó. El hombre siempre quiso, a raíz de su pecado, no solamente echarle la culpa a Eva, porque Él dice, la mujer que tú me diste, en otras palabras, si tú no me hubieses dado a esa mujer, yo no hubiese caído en pecado. Entonces, ¿a quién le estaba echando la culpa? Se parecían igualito a nosotros. Igualitico a nosotros. Y la mujer también intentó justificarse. El hombre no cumplió su rol, no guardó a su esposa, no tuvo un señorío de ella, protector, para evitar esto y mirar las consecuencias. Y la relación perfecta entonces entre Dios y el hombre se rompió. Último detalle por hoy. Dice el 19 al 24. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Por eso es que hay que trabajar duro, hermanos. Los que quieran trabajo fácil, mantequilla, conforme a mi criterio, olvídense de eso que no es ni siquiera bíblico. Así trabaje y desgástese para mantener a su familia. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al hombre, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, incluso era madre de la mujer de Caín. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántos árboles habían, según este relato, en el Edén? Muchos. ¿Cuáles se nombran característicamente acá? 2. ¿Cuál es uno de ellos? Conocimiento del bien y del mal, que ese fue el de que comieron, ¿cierto? Y el otro es un árbol de la vida, que de hecho Apocalipsis lo menciona, mencionado en el primero y en el último libro de la Biblia. Ahora, fíjense lo siguiente. Este árbol estaba allí todavía
Y la razón por la que Dios sacó, o una de las razones por la que Dios sacó a Adán del Edén fue ¿por qué? Para que no comiera del árbol de la vida ahora. Ya el hombre se ha hecho como nosotros, dice Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios tenía un conocimiento del mal porque era omnisciente perfectamente, no porque había incurrido en mal. Pero ahora el hombre tenía ese conocimiento por haber incurrido en el mal y llevaba sus consecuencias. Pero hay más. Vamos a sacarlo para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si Adán comía del árbol de la vida, ¿qué iba a pasar con él? Iba a vivir para siempre. ¿En qué condición? Pecador. Hermanos, Dios mostró su amor con nosotros. Dios mostró su amor con nosotros, aún desterrando a Adán y a Eva del Edén. Dios mostró su amor con nosotros, aún declarando que la paga del pecado es muerte. Si ellos no hubiesen muerto, si ellos no hubiesen salido del Edén, seguramente hubiesen comido también, según lo que dice Dios, del árbol de la vida. Iban a vivir en una condición pecaminosa el resto de la eternidad, llevando el juicio de Dios. Pero por cuanto fue Adán y Eva sacados del Edén, Dios ahora podía dar un plan redentor, como ya lo había manifestado en el versículo 15, para salvar a Adán y a Eva y a la humanidad que se arrepintiera de sus pecados. ¿Sí me entienden? Él dijo, no, que no comen del árbol de la vida para que sean eternos, tienen que morir para que yo después los salve. ¿Ven por qué digo que es una muestra de amor? Esto es hermosísimo. Por eso es que leemos 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo iba a vencer aunque iba a ser muerto. Él tenía que morir. Pero por causa de que la paga del pecado es muerte, es que nosotros pudimos tener un mediador que pudiese morir por nosotros. Esto es hermoso. El evangelio allí. Dios lo que hizo al sacarlo del Edén a fin de cuentas fue una manifestación de amor y de misericordia. De misericordia, de gracia. Y echó pues fuera al hombre y puso al hombre fuera del huerto, al oriente del huerto de Edén. Y puso a querubines allí y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay una espada también que se menciona que alguien tiene en el Apocalipsis. Hermanos, el Génesis y todos estos acontecimientos son los fundamentos de nuestra fe cristiana y de que Cristo haya podido venir a salvarnos. Hay que apreciarlo y valorarlos como tal, narrativos, literales. Esa es la palabra de Dios y eso fue lo que pasó, no otra cosa. Si no, en otras palabras, como veremos detalladamente más adelante, estaríamos diciendo que el cristianismo es mentira. Estaríamos siendo inconsecuentes con la fe que tenemos en Cristo, si despreciamos el Génesis y los acontecimientos tal como Dios los muestra. Y aquí he tratado de mostrar las implicaciones de ello. Entonces, vamos a orar. Las dudas, por favor, anótenlas. Les ruego que las anoten, háganme caso, porque entiendo que algunos tienen dudas y les digo que la anoten, no la anotan y les pregunto al comienzo de la próxima clase y me imagino que investigaron, pues es lo mejor que puedo pensar. Y respondieron sus preguntas. Pero anótenlas, se los ruego. Vamos a alabar a Dios aún por su misericordia, justo después de la caída de la humanidad y de nuestro representante, que era Adán y Eva. Padre bueno, gracias por este tiempo donde nos has permitido aprender de tu palabra. Nos has enseñado tantas cosas, Señor, que quizás algunos no considerábamos. Eres muy bueno con nosotros porque nos deleitas en detalles increíbles que hablan de tu evangelio y que hablan de tu Mesías, de tu Cristo, de tú mismo hecho carne, Señor. Te bendecimos por eso, por lo sublime que es ver cómo tú cubriste y enseñaste que era necesario que alguien muriera para cubrir nuestros pecados y que nuestros medios no podían
alcanzar otra vez un estado contigo de pureza, de vida, de una buena relación. Aún te agradecemos porque tú eres justo y santo y la paga del pecado es muerte. Que fuese de nosotros, Señor, si Adán y Eva hubiesen tomado aquel árbol de la vida. La eternidad asegurada en el infierno por siempre, separado de ti para toda la humanidad. Pero gracias, Señor, por sacarlos del Edén. Bendito Dios, gracias. Gracias por darnos a Cristo, la simiente de la mujer, quien aplastó a Satanás, que murió, sí, porque era necesario morir, pero que resucitó al tercer día y venció para alcanzar la salvación y alcanzar aquello que Adán no pudo alcanzar. El segundo Adán, mucho mejor, más grandioso y glorioso, ha venido a ser nuestro representante, nuestro Rey, y quien intercede por nosotros, y quien nos da de sus méritos, y nos cubrió de su piel, de su sangre, para que ahora nosotros pudiésemos tener una comunión contigo, Señor. Bendito seas tú por siempre, y ayúdanos a atesorar estas verdades día a día. En Cristo Jesús. Amén.